Los nanites son una de las monedas más preciadas de No Man's Sky. Estos nos ayudan a mejorar el exotraje, la nave, el carguero y la multiherramienta. Con los nanites podemos comprar módulos de mejora, aumentar espacios y subir de clase las naves y multiherramientas que tengamos en nuestro inventario. Hay muchas formas de encontrar nanites en No Man's Sky, alrededor de unas 18 o más, pero hoy te voy a enseñar 5 formas de hacerlo. Las primeras 4 de forma muy sencilla y que podrás ir completando mientras vas avanzando en la historia y en sus misiones. La cuarta va a ser un poco más compleja, pero te aseguro que en pocos minutos podremos desarrollarla. Parceros, para los que no me conocen, yo soy Caliche y con este video te aseguro que te lloverán nanites por montones y nunca más se te van a acabar. Como sabes, me ayudas un montón si le das like a este video y te suscribes. Además, estoy invitando a todos los jugadores para que en los comentarios pongan su código de amigo y de esta forma encontrar otros jugadores que puedan unirse en partida. O pon un comentario, lo que quieras, igual me sirve para, tú sabes, las recomendaciones de YouTube. Como lo mencioné, las primeras 4 formas son bastante sencillas de todas las que hay y las enumeré de acuerdo a cómo vamos avanzando en la historia de No Man's Sky, o sea, de la más fácil a la más compleja. Vamos con la primera. Para el primer método vamos a utilizar nuestro escáner. Con este vamos a buscar un icono de engranaje, el cual nos va a indicar que tenemos una máquina dañada. Seguimos buscando y lo vamos a poder encontrar a lo largo de todos los planetas o lunas que estemos aterrizando. En este caso tengo uno aquí cerca. Vamos a ir hacia él. Cuando lleguemos a él vamos a interactuar y le vamos a quitar este material que tiene acá disponible. Él nos va a dar unas palabras y como ven nos va a entregar unos nanites. Esto lo vamos a poder repetir las veces que queramos. Este método es el más sencillo de todo porque estas máquinas siempre las vas a encontrar en todos los planetas o lunas. El siguiente método vendría siendo un 2x1. Cada vez que lleguemos a un planeta o luna vamos a tener que registrar toda la fauna y flora, la más que podamos. Al hacerlo, por cada planta o animal nos van a dar unas unidades que nos van a servir si estamos empezando. En la parte inferior derecha nos va a mostrar cuántas criaturas hemos encontrado que corresponden a este planeta. Vamos a tratar de registrar la mayor cantidad que podamos. Cuando ya hayamos registrado la mayor cantidad que podamos, vamos a ir en menú descubrimientos y en esta sección vamos a encontrar todos los descubrimientos que hemos hecho, tanto fauna, flora y minerales. Si queremos registrarlos en los servidores del juego, vamos a tener que dar en esta flecha de acá y recomiendo que sea quien registrar todo para que así los que no has subido se registren también y puedas ganar nanites por ello. Y como ven, apenas recibimos 36 nanites porque ya había registrado gran parte de los que ya había escaneado. Este método también lo vamos a aprovechar en la anomalía, así que vamos a dirigirnos para allá. Si aún no conoces qué es la anomalía, es esta bola negra de acá, y si aún no te ha aparecido, no te preocupes, ve avanzando en la misión que muy pronto lo hará. Ella aparece, la verdad, muy rápido en las misiones. Una vez lleguemos a la anomalía, nos vamos a bajar y nos vamos a dirigir hacia la interacción Helios, la cual la vamos a poder encontrar en esta zona de la anomalía. Interactuamos con él y él nos va a pedir si queremos que entregarle datos de minerales en este caso. Al hacerlo se va a poner muy contento y nos va a entregar unos cuantos nanites a cambio de estos datos. En este caso fueron 140 nanites. Para el siguiente método también usaremos la anomalía, pero en este caso vamos a utilizar las misiones del nexo. Si no sabes qué es el nexo, es esta terminal de acá. En ella vamos a tener misiones donde vamos a poder recolectar recursos, nanites, unidades y mercurio dependiendo de la misión que aparezca en el momento. Las misiones se van refrescando cada 8 minutos, entonces si no hay una que te parezca conveniente, simplemente esperas el tiempo y se van a refrescar. Para este caso y recoger nanites, vamos a poder escoger esta que se llama esqueletos en el tiempo, que nos va a dar aproximadamente 339 nanites y simplemente vamos a iniciar la misión, iniciar misión, y una vez que la hayamos completado volvemos a la anomalía y esta nos va a dar los nanites. Es una forma fácil porque vas a poder hacer muchas misiones a lo largo del día y de esta forma en pocos minutos tener también una buena cantidad de nanites. Recuerda que acá en el nexo también puedes hacer las misiones de mercurio para poder desbloquear ítems exclusivos del juego. Para el cuarto método vamos a desguazar naves y obtener sus módulos para venderlos por nanites. Por eso seleccioné la forma más sencilla a la más compleja, ya que para esta forma debes tener cierta cantidad de unidades para poder comprar las naves. En este caso esta nave me cuesta 2.070.000 unidades. Pero no te preocupes, suena mucho, pero la verdad es muy poco. Por acá te voy a dejar un video de cómo obtener unidades fácil y rápido. Al comprar la nave,
lo que vamos a hacer es nos vamos a dirigir hacia el deshuesadero. Acá le vamos a dar en comenzar análisis de recuperación y vamos a darle recuperar chatarra por 1.470.000 unidades. Vas a ver que te dan aproximadamente un 70% del valor de la nave, pero vamos a tener módulos y unas mejoras que nos van a servir para la partida. En este caso, al ser una nave bajita clase C, nos dio un módulo clase C, equivalente a 60 nanites. Es importante resaltar que si compras una nave clase S, te van a dar más módulos y te van a dar un aumento de espacio del inventario, lo cual vale la pena para nuestra nave principal. Para el siguiente método, vamos a realizar unos simples pasos, los cuales van a permitir que podamos obtener nanites en pocos minutos y una cantidad que no te la imaginas. Para empezar con este método, vamos a ir a la investigación de la multiherramienta, donde EOS, investigar multiherramienta, y vamos a tener que desbloquear el láser de extracción avanzado y el taladro óptico para poder mejorar la multiherramienta que vamos a buscar en estos momentos. Una vez tengamos estos dos, nos vamos a dirigir hacia nuestro portal de confianza. Cuando lleguemos al portal, vamos a introducir los siguientes glifos: barco, atardecer, nave, libélula, rostro, eclipse, barco, voxel, libélula, galaxia, rostro. Si aún no sabes qué son los portales o los glifos, por acá te voy a dejar unos videos donde podrás encontrarlos de forma rápida y fácil, incluso si eres nuevo o estás iniciando nuevas partidas. Cuando lleguemos al planeta, nos vamos a dirigir hacia nuestra nave y en ella vamos a buscar las coordenadas más 56.01 más 148.55, o vamos a buscar una base o una estación de comunicación que nos pueda indicar dónde está la multiherramienta que buscamos. Al parecer ese está allá, o también nos va a aparecer, o también nos podría aparecer una base llamada el Supercharge. Ya depende de cómo el juego nos cargue cada una de las cosas. Cuando lleguemos nos vamos a dirigir hacia el monolito y vamos a interactuar con este artefacto que nos aparece. Vamos a recargar de Atlantidium lo que nos pide. Si no tienes Atlantidium, puedes farmear muy fácil alrededor porque ese es un planeta disonante. Volvemos a interactuar con la interfaz e inspeccionamos la tecnología rúnica. Nos va a aparecer esta multiherramienta clase A Atlantid. ¿Por qué esta multiherramienta? Porque hasta el momento, de todas las multiherramientas o las clases de multiherramientas disponibles en No Man's Sky, las Atlantides son las que mejor rango tienen de farmear. Entonces por eso vamos a seleccionar esta. La vamos a dar en comparar y la vamos a comprar por 2.680 nanites. Sé que son bastante nanites, pero con los métodos que les he enseñado van a poder recolectarlos en muy poco tiempo para poder obtener esta multiherramienta. Lo importante de esta multiherramienta es que cuando la mejoramos a clase S, nos va a sacar otro supercargado en esta zona, lo cual nos va a permitir seleccionar los diferentes módulos de mejora para la lente rúnica, lo cual esta es la que hace la función de láser de extracción. Entonces vamos a proceder a instalarle los diferentes módulos. Una vez tengamos todos los módulos instalados, en este caso como les decía al principio de este método, que sería el láser de extracción avanzado y el taladro óptico, vamos a ir a una estación espacial y vamos a comprar 3 módulos clase S para el lanzarrayos y los vamos a configurar de la siguiente forma. En estos momentos vamos a dejar la multiherramienta en clase A para poder recolectar algunos nanites y así de esta forma poderla subir a clase S. Entonces una vez tengamos esta configuración de módulos de láser de extracción, vamos a ir a un portal. Cuando lleguemos al portal vamos a ingresar los siguientes glifos: Diplo, atardecer, Atlas, galaxia, Atlas, Atlas, atardecer, atardecer, Atlas, atardecer, atardecer, Diplo. Nuevamente recuerden, si no saben qué es un portal o no han encontrado un portal ni los glifos, por acá les estaré dejando, los videos y vamos hacia el portal. Este planeta lo descubrió un youtuber también que es muy reconocido en toda la comunidad, que se llama Hero2You. Entonces pues hay que darle gracias a él porque en este planeta vamos a poder encontrar bases con depósitos curiosos que son los que nos van a dar moho y de esta forma poderlos refinar para crear nanites. Entonces vamos a ir hacia nuestra nave y nos vamos a dirigir hacia la estación espacial. Una vez en la estación espacial lo vamos a dirigir hacia el teletransportador. Desde aquí vamos a seleccionar otras bases y como podemos ver vamos a poder encontrar muchas bases con granjas de nanites o en este caso de moho.
Vamos a seleccionar una y vamos a ir hacia allá. Esta al parecer tiene bastantes bolas de depósitos curiosos y es de Nico 490388. Vamos a ir hacia allá porque es bien prometedora. Al llegar lo único que tendremos que hacer es farmear los depósitos curiosos, que son estos. Lo bueno de esta multiherramienta Atlántida es que, como pueden ver, no se sobrecalienta en lo más mínimo. Podemos estar aquí mucho tiempo farmeando y ya no se va a sobrecalentar. En solo esta granja pudimos recolectar un stack y un poquito más de moho desenfrenado. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la terminal o al teletransportador y vamos a escoger otra base. Tengan en cuenta que esta base siempre va a aparecer al principio. Vamos a escoger otra, digamos en este caso SG Nanite, y vamos a ir hacia allá. Cuando lleguemos vamos a buscar los nanites y vamos a repetir la operación. En este caso vamos a recogerlos todos y vamos a ver cuánto obtenemos de esta granja, que también tiene bastantes bolas. Obtuvimos también un stack y 1000 más o menos, o sea, ya llevamos 2 stacks con 3500 de moho. Voy a hacer esto durante 5 minutos aproximadamente para mirar cuánto moho podemos recoger. Ya nos vemos. Bueno, después de 5 minutos de farmeo, esto es lo que vamos a poder recolectar si hacemos este método. ¿Qué recomiendo yo? Busquen 2 bases que sean muy buenas y que tengan teletransportador y saltan entre ellas. Entonces después de 5 minutos podemos ver que obtuve 2, 4, 6, 8, 9 stacks completos de moho y 4750 después de solo 5 minutos de estar saltando entre 2 bases. ¿Qué les recomiendo yo? Pongan una base aquí o un ordenador base, simplemente solo el ordenador base, para que puedan viajar fácilmente hasta este planeta y de ahí se pueden dirigir a la estación espacial y saltar entre bases. Una vez hayamos completado todo nuestro farmeo, ya eso depende de cada uno y de cuántos nanites quiera recoger, nos vamos a dirigir hacia nuestro carguero. Una vez lleguemos a nuestro carguero, nos vamos a dirigir a una sala o vamos a construir una sala para poder poner refinería. De esta forma vamos a poder instalar las refinerías que nosotros querramos dentro de nuestro carguero y así las bases no nos van a limitar solo 3 pequeñas o 3 medianas. Aquí vamos a poder instalar todas las que nosotros queramos. Una vez tengamos nuestra sala construida, lo único que tendremos que hacer es ir a nuestra refinería e instalar el moho. De esta forma nos va a dar aproximadamente en 20 minutos 2000 nanites por stack. Entonces eso ya lo vas a poder multiplicar dependiendo de cuántas refinerías tengas y cuántos nanites hayas farmeado. Entonces esto quiere decir que en tan solo 20 minutos de refinar el moho y los 5 minutos que estuvimos farmeando entre las bases, vamos a poder recoger aproximadamente un total de 20.000 nanites. Esto pues ya si tú quieres farmear más puedes hacerlo y escalarlo a todos los nanites que tú quieras. Así vamos a poder tener nanites siempre las veces que queramos. Incluso podemos farmear y, como les mostré en el video anterior, pueden ponerlo en su refinería personal y también pueden ir farmeando nanites mientras van recorriendo diferentes sitios de los planetas o las lunas o lo que quieran hacer en el juego. Cuando hayan terminado todas las refinerías de extraer los nanites, vamos a revisar cuánto nos dieron. Tenemos en el momento 61.320. Ya terminamos de recoger todos los nanites y nos dieron alrededor de 21.000 y un poco más de nanites. Entonces pues por 5 minutos, bueno, por 25 minutos de farmeo o de espera, me parece que es un tiempo muy razonable. Igualmente lo que les decía, entre más farmeen y más refinerías tengan, más nanites van a conseguir. Entonces ya esto lo pueden escalar ustedes al nivel que quieran. Parceros, recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte, que eso me ayuda un montón. Y si estás iniciando, tienes varias partidas, puede que estés cometiendo estos errores y aún no lo sabes. Dale click y conócelos.